Bienvenidos a un nuevo episodio de Sacabollos y Progreso General Humano. En esta ocasión pido disculpas primero a los que estaban esperando más videos, más audio, más podcast, pero la verdad como estamos haciendo muchas cosas, por suerte positivas y muchos avances hacia lo que estamos buscando como técnicos, lleva mucho esfuerzo y mucho trabajo, entonces no he tenido momento ni inspiración para hacer nuevos podcasts. Así que disculpas y gracias para los que sigan escuchándolos, disculpas. Y bueno, y quería comentarles que he tenido mucha comunicación con mucha gente que me estuvo hablando. Agradezco muchísimo a cada uno de ellos porque vamos progresando con la idea, nos estamos entendiendo bien. Y por ejemplo, les quería comentar que, nada, si quieren más información, síganme hablando que yo les voy a ir abriendo más los ojos, como uno busca aquí abrir los ojos y ver la realidad de este oficio, donde en este caso voy a hablar un poco de los orígenes del oficio. El desarrollador artesanal es sencillo, es haber empujado un poco la lámina y conseguir efectos positivos. Entonces llegamos a un punto donde me llegó la información de las patentes de las primeras herramientas del desarrollado artesanal. Herramientas para reshaping automobile panels, para volver a su forma a partes del automóvil, algo así sería. Tool for reshaping automobile panels. Y tenemos las capturas de las imágenes del panel de un coche y cómo funcionaría la reparación, con unas palancas totalmente como las que son de hoy en día, y la patente menciona el funcionamiento, cómo debería ser el trabajo, que depende también de la capacidad del técnico llegar a un resultado suficientemente bueno, donde quizás solo lustrando, puliendo, podría llegar a un resultado efectivo y mantener la calidad del vehículo sin tener que pintar. No lo menciona específicamente porque eran tan pocas personas que podían hacer esto en 1945, que era mayormente un desabollado artesanal con fines de pintura, pero ocasionalmente se conseguía un acabado suficientemente bueno para no tener que pintarlo. Entonces se muestran las herramientas con el gráfico de la patente que consiguió William H. Ferguson, que las consiguió en octubre de 18 de 1949. Las solicitudes también fueron en 1945 y no sé si consiguió alguna de las patentes. Sí, aplicación el septiembre 7 de 1945. Que esto quiere decir que si hicieron el patentamiento de esas herramientas fue que las perfeccionaron para que sean suficientemente buenas como para llegar a una patente. Entonces quiere decir que tampoco no son los creadores de la técnica ni los que inventaron las herramientas, sino que han visto que llegaba un momento donde el conjunto de varios factores, como decir, una lámina suficientemente maleable, no tan rígida, una lámina de metal que reaccionaba bien, y consiguieron incluso un buen metal para la palanca para que consiga los resultados y la fundición necesaria para ese metal, un hierro de fundición con ciertos componentes que le den rigidez y que no se doble a la palanca. Estamos hablando en ese momento que cuando presione y empuje esa bolladura en una lámina suficientemente maleable, en este caso, pueda llegar a devolver la pequeña bolladura a su forma original o similar. Y bueno, y aquí se muestran también cómo era las terminaciones, cómo se trabaja, explica en la patente, lo explica también cómo se ejercería si se usa una suficientemente, depende de la mano, es un trabajo artesanal, lo indica que es un trabajo artesanal, y también explica que según la calidad y la capacidad del técnico, empujando un punto muy cerquita del otro, podría llegar a cumplir una terminación suficientemente buena para no tener que pintar ni rellenar. Tendrás que tener buenas, hablaba de mucha capacidad que pocas personas conseguían, y estamos hablando de 1945. Y también en ese punto tenés que ver que los vehículos eran
con pinturas muy dispares con respecto a marca y modelo. Hoy por hoy está bastante estandarizado las placas y pinturas, pese a que hay variantes, es bastante similar. La rigidez de la lámina es suficientemente maneable, la pintura con el brillo suficiente y con, ¿cómo decirlo? Es suficientemente flexible o soporta incluso los golpes y no se rompe. Antes las pinturas no están para nada estandarizadas, muy pocas tenían lacas de brillo, o sea, tenían solo un mate, un blanco mate, un gris mate o un color pastel en el 45. Entonces ahí empezaban a mejorar, tirando al 50, 60, donde empezaban incluso a seguir mejorando lo que eran las pinturas. Entonces no es un trabajo que en ese tiempo digas era un trabajo sin pintar o manteniendo la pintura. Porque la primer patente de una herramienta de desabollado artesanal que diga desabollado artesanal manteniendo la pintura original o desabollado sin pintar, como especificando que no era necesario, está en los 80, en 1980. Se explica el proceso y la función y se menciona también la patente de esta herramienta previa. Así que, bueno, es un poco para desmitificar o aclarar que nadie es dueño de la técnica, nadie es supermaster superior. Obviamente sí hay gente que lo tiene más desarrollado y puede ser el que mejoró o tal, pero digamos de ahí a decir no, este es el que creó, como hoy en España está pasando. Hay gente que dice en el año 2020, 2019, en los 2000, en estos 2020, 2021, 2019 estaban diciendo que son los que crearon la técnica del desabollado y lo trajeron a España. Es una barbaridad, está bien, por eso estamos haciendo una especie de difusión con estos podcasts y videos para traer un poco más de información, para que esta gente para todos, es para la gente usual, el técnico es para que la gente que trabaja de esto, los que quieren aprender, para toda esta gente, que veamos un poco la realidad del oficio y su historia. Incluso si miramos, yo también voy a sumar imágenes para que la puedan ver, pero explico ahí y lo hablo. De hecho, dejé de hacer podcast por un buen tiempo porque no quería contar más. No quiero hacer un relato de mis penas y mis glorias. O sea, si vienen al caso, los comentaré. Pero el último podcast estaba contando mi pena y mi gloria, pero más mi pena porque estaba pasándola mal. Y la verdad que no quiero que sea esto. Así que yo, si les voy a contar algo, busco que sea lo positivo. Pero a veces necesitamos ver lo que pasa mal, como lo que pasaba en Italia, ¿no? Que le contaba en el último podcast. Porque estaba haciendo otro y iba a ser peor todavía, así que paré. Entonces mi idea es, yo voy por el lado positivo. Estamos armando ciertas cosas para mejorar el oficio. Y si realmente te interesa mejorar el oficio, te pido por favor te comuniques conmigo. Me buscas en Instagram como JairPGH o en Facebook Jair Petrich. GH al final. Así que la idea es seguir tirando para arriba y mejorando el oficio. Estamos haciendo unas cosas muy buenas, muy importantes con un grupo de personas en distintos países y la idea es que se pueda trabajar bien, conseguir buenos resultados, dar calidad, porque bueno, volviendo al tema de la historia, o sea, cuando se empezó no se daba calidad porque no había técnica o procesos. Esta gente que se metía con estas varillas iban mejorando, que eran chapistas, que mejoraban su técnica, intentaban no pintar, entonces podían hacerlo y no tenían suficiente margen de efectividad porque las lacas y las láminas y la pintura era totalmente inestable según marca y modelo y según si era el coche recién salido de fábrica, donde lo tenías en 1945, salía de fábrica con una pintura que durante quizás 5 meses era flexible, nada quebradiza. Luego de 6 meses pasaba a resecarse, quebradiza. Si vos ves un coche antiguo tiene la pintura reseca, se están hablando de coches de antes de los 40 y depende de marca también, incluso los 50, eran pinturas que son opacas, secas a la vista, que no eran así apenas salían. Esos coches muchos se pintaban incluso a pincel,
porque no iban a sacar acá en esto, no existía un mecanismo masivo de como se usa hoy con distintos, si uno va o conoce un taller de pintura, sabe que usa con pinturas de spray, que usan con unos compresores de aire, y hay mucha técnica en eso, que no es mi métier, no es mi negocio, lo conozco, pero no estoy ahí. Entonces, imagínate que estos Sprite, que se usan 3 lacas hoy en día, con cierta flexibilidad, incluso vos ves que un golpe tremendo en un coche, aún así la pintura sigue intacta, a menos que haya chocado contra un hierro, no se corta la pintura. En esos tiempos no. Una pintura se mantenía flexible durante los primeros 6 meses quizás. Entonces, si era un coche de 0 kilómetros, valía la pena evitar pintarlo. Si era posible, se hacía el proceso donde lo pulían, incluso en la patente lo dice, esta patente de la herramienta de W.H. Ferguson, explica de que muchos técnicos, repitiendo incluso, muchos empleadores de la técnica, decía ahí, o personas que trabajan o que usara la herramienta, porque no existía ni siquiera un nombre, la persona que utilizaría la técnica dependería de su capacidad de acercarse un puntito cerca del otro, quizás luego, puliendo 1 o 2 veces, podría llegar a un resultado satisfactorio. Creo que usa esa terminología, está en inglés, hice una traducción así muy no literal. Y si no, se usaba una lima para hacer un trabajo de pintura luego. Se limaban las puntas excedentes. Está la figura 6, figura... Bueno, acá el que lo pueda ver, se muestra la gráfica y el tipo de herramienta que utilizaba. Y bueno, podría dejar incluso la información para que vean la patente ustedes mismos. Como les decía, entonces hasta 1949, a partir de 1949 ya se había empezado a desarrollar la técnica acá. Estas personas, W. Ferguson, no es el creador de la técnica, no es el inventor o quien patentó, porque tampoco no te puedo decir que él inventó esto, yo digo que él patentó, le habrá puesto una muesquita más, como dice, para que no te des, como vos no estás viendo la herramienta, dice detrás del panel, no usaban lámparas como usamos hoy en día, los coches no tenían brillo como teníamos hoy en día, entonces él dice, para que tú ubiques la posición de la herramienta, él diseñó, o sea, eso sí te lo puedo decir que creo que lo habrá diseñado él o inventado, una muesca donde pondrías tu dedo pulgar dentro del coso, ¿no? De la herramienta, como una muesquita, y te identificas de esa forma de hacia qué lado está trabajando, porque se habla que se trabaja de la misma forma, se trabaja usando por detrás de lo que no ves y empujando, tal cual como se hace hoy en día, nada más que hoy podemos ver un poco más gracias a las lámparas y al brillo de la lámina, de la pintura, que nos permite ver mucho. Pero bueno, o sea, yo estoy queriendo ver si puedo hacerlo, o sea, capaz que lo voy a explicar así como me salga. Un gráfico que muestre cómo creció desde 1935 en adelante. Es para graficar cómo subió la cantidad de técnicos a la vez que subió la cantidad de vehículos, y digamos que obviamente subía la calidad de las reparaciones, subía la exigencia de la gente, subía el margen de ganancia y la especialización de los técnicos que hacían este oficio, de este trabajo, que en el 80 aparece la primera patente de una herramienta, en los 80 la primera patente de una herramienta de desarrollado artesanal sin pintar, o sea, desarrollado Painless Then Repair. La patente, que la voy a poner también para quien pueda ver el video, de la herramienta, la primera herramienta usando sin pintar, que hace referencia a esta misma patente de 1949, pero bueno, la consiguió. Específicamente explica un poco más que esta persona dice, bueno, sí se consigue, en la patente se tiene que explicar el uso y el fin de la herramienta, que ella es sin pintar. Lo mismo, esta persona lo haya patentado, no es el que creó la técnica, no es que, y ni tampoco el que escribió, ahí espero que Natalia Valderrama no se me enoje, pero también, Natalia Valderrama es una de las personas que sistematizó y creó la franquicia de Wizard, pero tampoco él no creó ni el oficio ni patentó. Lo que él hizo fue la primera persona que desarrolló una franquicia y escribió un protocolo o un sistema de trabajo, el primero que explicó cómo se hace
claramente en texto, en libro de texto se podría decir. No lo tengo claro, la verdad. He querido hablar más de una vez con él, hasta ahora no he llegado. Mi padre ha trabajado con él, pero el contacto a veces no se ha dado. La verdad que no es tampoco indispensable, pero me gustaría, si alguien lo conoce, alguien quiere o puede y le puede hablar y decirle que yo quiero hablar con él para desarrollar un poco más el tema, me encantaría, pero no importa. Entonces Natalia Valderrama fue una de las primeras personas que hizo un cuadernillo del texto explicando cómo es el procedimiento, cuál es el fin, cómo se trabaja y Y de esta forma él consiguió por los 80 crear una franquicia. Él es argentino que se pasó a Brasil, porque Argentina a veces es un poco complejo con ciertas cosas, Brasil también, pero bueno, Brasil a veces son más diplomáticos a un nivel gobernantes, a un nivel, ¿cómo decirlo?, institucionalmente hablando, tiene más estructuras y él ahí pudo crear la franquicia de Den Wizard y eso llevarlo al mundo. Él vendió la franquicia de Den Wizard en Estados Unidos, en Francia. Ya no sé si los que vendieron esa franquicia luego seguían siendo parte de él o no, pero la franquicia de Den Wizard está mundialmente reconocida, está en Inglaterra, está en Alemania también. Pero bueno, Den Wizard es una empresa grandísima que fue creada por una persona que hizo el texto de coso. Pero no es el inventor de la técnica tampoco. Entonces el gráfico iría según la cantidad de técnicos como fue subiendo hasta en los 90, que fue el pináculo, la parte más alta de calidad, precio y coso, porque los coches permitían grandes reparaciones, era totalmente casi estandarizada la calidad de pintura, porque los coches de los 80 todavía no eran todos iguales, había algunos que eran incluso colores pasteles, y tienen nombres, pero no sé si tiene sentido decir los nombres, porque como lo llamaran en un país no es el mismo nombre que usan en otros países, así que bueno, pero salieron los tricapa, bicapa, los bicapa, tricapa salieron luego. Entonces, si hablamos de todo esto, como que se estandarizó realmente a fines de, o mediados de los 90, ya 90 Europa ya estaba con un sistema de pintura muy estandarizado y muy similar, que las pinturas eran bastante flexibles, bastante maleables, la lámina casi lo mismo. El Peugeot 504 ya que fue uno de los últimos coches que se fabricaron con una lámina que no era muy buena para esto, pero a partir de ahí los coches del 206 en adelante y los Corsa, bueno, no puedo decir marcas por lo mismo, distintos países tienen distintos nombres, esos coches empezaron a tener una estandarización en el metal, en la pintura, que sabíamos que podíamos repararlo en su totalidad, sea que me toque cualquier marca, cualquier modelo, usaba el mismo sistema, y ya usábamos las lámparas que nos permitían ver el contraste, todavía usamos tubos de fluorescentes que dicen en ciertos lugares. Y bueno, seguía subiendo la cantidad de técnicos en este gráfico que voy a ver si lo puedo desarrollar para que se note en el video, pero la idea es que quede claro básicamente también por el texto. Subía y aumentaba la cantidad de técnicos porque podían desarrollar más fácilmente la técnica. Subía, además los coches, al tener una lámina más fina, con el granizo se afectaban más rápido, que antes casi no le afectaba el granizo. Y los portazos y los golpes pequeños, los golpes menores. Entonces, hasta digamos que el 90 fue lo máximo, donde estaba todo el equilibrio entre calidad, precio y cantidad de técnicos. Luego siguió subiendo la cantidad de técnicos, que bajó la calidad un poco, quiso bajar el precio y poco tiempo bajó la calidad, que es lo que estamos viendo hoy. El equilibrio se ha perdido entre calidad, precio y técnicos. Obviamente durante un tiempo había mucha calidad sin importar el precio, pero cuando ves que no se cumplen o la cantidad de técnicos que entra hoy en día sigue siendo gente que no está suficientemente bien capacitada, como lo menciono en el episodio que hablo sobre los cursos, por eso mismo vemos que no están bien capacitados y lo que genera esto es que bajen los precios y obviamente la calidad. La calidad ante todo, yo digo, pero bueno, calidad-precio, y yo siempre fui una de las personas que quiso mantener calidad incluso después de que no me paguen buen precio, pero te das cuenta que eso es parte del problema cuando estás trabajando bien por una suma que no es correcta, entonces estás perjudicando al mercado. Así que estamos en una lucha
que pretendemos ganar y estamos armándola con un grupo de gente para poder defender lo que es calidad-precio con garantías sobre la calidad. Los coches, siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo para que les quede grabado a todos, el que entre al oficio, el que esté y no lo sepa, no importa, todos tenemos que tener claro que los coches tienen entre 6 y 12 años de garantía anticorrosión, que no se va a agujerear, que no se va a romper la pintura. Eso es lo que más vale en un coche, dentro de lo que es, uno compra el coche por estética, después sabe lo que tiene el motor o no, mucha gente ni siquiera sabe cuántos caballos tiene su auto. Lo que le importa es la estética y si lo compras porque te gusta, querés que te dure, querés que se mantenga en esa calidad. Bueno, nosotros somos quienes nos encargamos en esos temas cuando les agarra granizo, cuando tiene portazos. Yo hablo de granizo porque me dedico a esto hace más de 17 años y he viajado por muchísimos lugares detrás del granizo reparando coches con la mejor intención, pero te encontrás en un momento donde se complica. Y bueno, no quiero contar mis penas ni mis glorias, pero bueno, uno tiene que contar un poco. Bueno, entonces hay que volver a entender que esto es un oficio que se aprende como tal, siendo aprendiz, o esta gente que desarrolló las técnicas en el 1930, 1945, 1900, lo que sea, esas personas que empezaron este oficio y le enseñaron a otras personas y se introdujo en las fábricas, lo hicieron de una forma en que ellos iban avanzando, a medida que podían salvar una pieza, la salvaban. Si no era para pintar, bueno, ellos trabajaban dentro de un taller de carrocería, de chapa y pintura, donde si no la podían salvar, la pintaban sin ningún problema. Entonces, llegó un momento entre que el balance de tipo de carrocería, tipo de pintura y circunstancias del mundo generó que la gente surja como técnicos desabollados del desabollador artesanal, sin pintar, varilleros o sacabollos. Ellos igual de todas formas salieron desde fábricas, dentro de fábricas. La única forma de que existía un técnico hasta el 2006 o hasta el 2002 o hasta el 2000 no sé cuánto, eran técnicos que habían aprendido la técnica de la fábrica, de gente que había realizado este trabajo mucho tiempo o que había aprendido en un taller y sabían el valor de la carrocería. Hoy en día hay mucha gente que se está entrando al oficio, que no me molesta y está perfecto que quieran meterse en un oficio que es rentable, pero que no los engañen. Este negocio va a ser rentable si lo cuidamos todos. Entonces, para que sea rentable y que dormamos tranquilos todos, tenemos que prestar atención a la historia. La historia fue así. O sea, no es que me parece un ataque, yo no es que la sé yo ni las, o sea, me lo han dicho, lo he vivido. No es que te digo porque sí, es claro, o sea, si mirás cómo fue evolucionando, si estás de empapado en este oficio, ves que hay ciertas circunstancias que generaron un tipo de trabajo de una forma. Entonces, el trabajo nació de esta forma. La única forma de aprenderlo de la correcta forma es siendo aprendiz o trabajando en un taller chai de pintura, ofreciendo tus servicios de esa forma. Un curso solo te puede explicar las técnicas básicas. Yo insisto, la parte es técnicas de un curso de iniciación sería lo correcto, donde te enseñan las cosas básicas y después tienen que seguir dándote apoyo, si no es una farsa. Pero bueno, si estás dentro, no sé qué decir, mirá, la verdad que no. Pero bueno, vamos sobre el tema. Volviendo un poco sobre lo que es. El equilibrio se perdió en estas épocas y estamos tratando de que el equilibrio no se pierda, generando sistemas que me encantaría contarles más, que de hecho no he hecho más podcasts porque estoy en una traba donde les quiero contar más, pero no puedo contar más porque si yo cuento más, se arma una cosa masiva en contra mío. Porque cuando te encontrás con cierta cantidad de gente que hace mal este trabajo porque no sabe trabajar bien, porque no tiene ganas de progresar, porque no le interesa más que ganarse un poco de dinero hoy y no le importa el futuro ni de él mismo, ni de sus clientes, ni de las personas que le dio servicio, ni nada. Eso es lo difícil. Por eso me encantaría contarles más. No puedo por lo mismo. Y no quiero dejar de hacer podcast porque la verdad que he tenido buena la gente que me ha hablado, buen feedback. He tenido, estoy contento con lo que he conseguido, la verdad que, y entonces creo que te voy a seguir con esta parte de
de la historia y debería hacer algo más para contarles. Bueno, porque si vamos a hablar de vuelta de los inicios del oficio o del desarrollo artesanal, yo tengo ahí, estuve en Alemania en un museo romano y ahí muestran claro, o sea, el desarrollo artesanal, sin hablar de los coches, existe desde hace cientos de años o incluso miles, porque te puedo hablar de cómo han reparado unas cacerolas de bronce con las herramientas similares a las que utilizamos hoy en día y mismas o similares a la que ha patentado este hombre, Ferguson, y son de hace 500 años, 300 años, 2000 años, utilizadas por los romanos para reparar las cacerolas de bronce, que era lo más caro que existía en ese momento o más útil para la gente medianamente popular. Y también hay un video que lo tengo ahí, un casco romano donde claramente usa la misma técnica de empujar el metal desde abajo para devolver un golpe, una abolladura, un picotazo a su estado original. O sea, yo veo el video ese y puedo decirte que nada, quizás lo restauraron ahora el casco para la exposición o puede haber estado con ese detalle reparado hace 2000 años atrás. Ya no te puedo decir eso, no tengo el certificado, no tengo garantías de esto. Pero sí, las herramientas se utilizan desde hace más de 1000 años, podríamos decir, para no exagerar y decir 2000. Entonces, que te vengan a decir que alguien desarrolló la técnica, y lo voy a decir como personal porque, perdón, pero con Oscar Flight, tuve mis discusiones, o con el grupo que lo mantiene él, porque el hombre ya no debe existir, que en paz descanse y en su gloria y que como esté, le mando un saludo, pero me chocaba un poco el grupo que es Nuzle, en la página, que también seguramente en el video estará las imágenes, donde busco la historia y se cuenta donde él llegó en esa exposición en el año 60 en Estados Unidos y reparó con un coso y dice, no sé si lo actualizó y ya no aparece, pero uno puede volver al pasado hay una aplicación que puedes ver páginas antiguas de ese mismo dominio web y puedes ver páginas anteriores. Y Oscar Flight, o la persona que maneja esa red, como llevándose los créditos, decía, y Oscar Flight creó esta técnica, la inventó, y lo que pasó en el 1960, en esa exposición, las personas en la exposición de otros concesionarios, otras empresas, fábricas automotrices, vieron su técnica y la copiaron y la distribuyeron por todo el mundo porque lo vieron a él. Es una cosa un poco que demasiado ego, me parece. Y estuvimos haciendo, cuando estaba en Wikipedia, estaba Desabollador Artesanal o Sacabollos, y decía que él había sido el creador de la técnica, y yo corregía, o sea, no puede ser el creador o el inventor porque es algo popular, es algo que lo hacían como esta persona, Cosme Coppola en el año 60 y pico, lo trajo ya desde Italia. Otras personas también incluso han desarrollado la técnica en Italia, porque si esta persona Cosme Coppola vino de Italia ya con la técnica, conociéndola, tiene que haber habido alguien más. Entonces me estuve en comunicación con gente de Alfa Romeo, porque es lo que me dijeron que tenía que hablar con ellos, y me decían que aparentemente también uno de los primeros habrá sido el ingeniero Romeo, no me acuerdo el nombre ahora, pero sería el creador de la marca. Decían que podía haber sido uno de los, tampoco creadores, uno de los que utilizó la técnica en esas épocas, como uno de los primeros aplicándolos en la parte automotriz. Pero bueno, no llegué mucho más. Pero la idea es esta, ver que nadie es dueño de la verdad, todos buscamos o tendríamos que buscar la mejora constante. Y nada, si uno ama este oficio o le interesa este oficio o busca la mejora constante o vamos para el lado que tenemos que ir, lo lógico y los que a mí me hace bien y espero que le hagan bien a ustedes y que vivan su vida de la mejor forma, disfrutando lo que hacen, y si creen que este es su camino, que me apoyen, que me busquen para hablar un poco más de esto. Y le pido mil disculpas a esas personas que no he tenido el tiempo de responderle o que he dejado colgada, porque lo mismo, un poco de tiempo necesito porque estamos apuntando y llegando bien hacia donde queremos ir,
los primeros pasos van bien. Gran parte de lo que estamos consiguiendo, al menos una parte importante, es gracias a este podcast que me ha traído contacto con gente que realmente valora el oficio y es realmente para lo que lo creé. Este podcast fue creado con esa intención y si es el nombre pretencioso de PGH Progreso General Humano es porque creo que es parte de lo que tenemos que buscar. Realmente progresar y avanzar en cada aspecto de nuestra vida para ser... no tenemos por qué... Tenemos que estar bien. En la vida tenemos que estar bien y es lo que se busca. Y si no hacemos el bien para los demás, eso está complicado. Así que mil gracias para todos. Soy Jair Petrich. Un abrazo grande y estamos en contacto. Y espero seguir con esto. Saludos.